son los eslabonamientos y la historia económica de Colombia sobre un ensayo realizado por Miguel Urruti. El ensayo analiza la teoría de los eslabonamientos de Albert Hirschman en sus escritos y la posible influencia y experiencia en Colombia en el desarrollo de esa teoría. Albert Hirschman fue un conocido economista y autor de varios libros de economía política. Estudió en la Universidad London School of Economics de París y en la Universidad de Utrecht. En su libro Strategy of Economic Development, Albert Hirschman plantea su teoría de los efectos sobre el desarrollo económico, de los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás de los diferentes tipos de actividades económicas. La teoría es que el desarrollo se acelera por la inversión en proyectos e industrias con fuertes efectos de enlace hacia adelante o hacia atrás. El profesor Hirschman relató que su trabajo en Colombia lo llevó a elaborar varias ideas sobre el desarrollo, las cuales fueron el origen de su trabajo, el cual mencionamos anteriormente. Se puede decir que la idea de los enlaces probablemente está muy relacionada con la historia económica colombiana. Por lo tanto, a continuación voy a hablar de la teoría de los eslabonamientos y la historia económica de Colombia, haciendo énfasis en las diferentes actividades económicas. Historia económica colombiana. Para hablar de la historia económica colombiana y cómo se han dado las cosas, los eslabones, enlaces y enclaves, debemos hablar de las actividades económicas que se han desarrollado en el tiempo y el comportamiento de estas. Primero que todo, hablaremos de la minería. La minería tiene pocos eslabones hacia adelante o hacia atrás. En el caso colombiano, las minerías han estado localizadas lejos de los centros urbanos y ni siquiera han promovido el desarrollo agrícola local. Hasta el siglo XX eran típicos enclaves, como dice Hirschman en 1997. El enclave se define por la ausencia de relaciones con el resto de la economía. La minería de oro tiene menos enclaves hacia atrás que otro tipo de minería. Dado el alto valor del producto por kilo, la actividad no promueve el desarrollo del transporte. Un viajero solitario puede transportar altos valores de oro por las trochas más primitivas. Un producto como el carbón requiere inversiones mayores en transporte y en ciertos países ayuda a hacer rentables algunos ferrocarriles. Antes de 1850, en Colombia la minería de oro se llevaba a cabo con pequeñas técnicas sofisticadas y con mano de obra no calificada. Esto determinó que no existiera demanda por educación, explicándose así la baja inversión en el capital humano. Solo a finales del siglo XIX, la minería demandaba ingenieros, los cuales venían de los graduados de la Escuela de Minas en Medellín. El sector igual tenía la posibilidad de enlaces fiscales. La teoría de los eslabonamientos sugiere que la concentración en la exportación de oro en Colombia hasta la mitad del siglo XIX no favoreció el desarrollo económico. Y en efecto hubo muy bajo crecimiento en el ingreso per cápita antes del año 1850, es decir, en la primera parte del siglo XIX. A finales del dicho siglo, 4 factores aumentaron los enlaces de la minería. El primero de ellos fue que se introdujo innovación técnica, es decir, se incorporaron nuevas tecnologías. El segundo es que en la minería en beta surgieron algunas grandes empresas, las cuales empleaban mano de obra asalariada, creando así experiencia en técnicas administrativas y modernas. El tercero fue que la inversión más tecnificada también creó demanda de ingenieros, lo cual se tradujo en el fortalecimiento de la educación técnica. El cuarto, la minería pequeña hizo posible la capitalización de un grupo de empresarios que posteriormente participarían en el establecimiento de empresas modernas. Finalmente, podemos decir que la producción de oro hizo posible el auge del comercio en Medellín. Bueno, ahora vamos a hablar de las exportaciones del tabaco. Algunos historiadores identifican mayores enclaves para la industria del tabaco.
Una de ellas fue que la localización del área productora aumentó la demanda para la navegación a vapor por el río Magdalena e hizo económicamente viable esa actividad, lo cual bajó los costos de transporte de este estratégico corredor fluvial. A pesar de esto, los eslabonamientos eran pocos, la mano de obra utilizada era no capacitada. No se generó demanda para otros insumos y tampoco había eslabonamiento hacia adelante. Pues la hoja se exportaba sin ningún proceso de transformación. En la época colonial, el tabaco era una fuente importante de ingreso fiscal, pero nuevamente el Estado no dedicaba los recursos a inversión productiva. Después de la eliminación del monopolio de tabaco que generaba la más importante renta para el fisco hacia 1849, el producto dejó de tener los enlaces fiscales que postula Hirschman. Pasando al tema de la minería, viene el momento de la quina, el caucho y otros productos tropicales que Colombia producía a lo largo del siglo XIX y XX. Las exportaciones de quina de 1853 a 1883 son un caso clásico de aumento en producción que no generó eslabonamientos de ningún tipo y por lo tanto tuvo un impacto limitado en el PIB. La producción no generó urbanización ni vías de comunicación. Los hermanos Reyes introdujeron la navegación a vapor por el río Putumayo cuando se explotaba la quina en esa región, pero la empresa fracasó y entró en liquidación en 1884. Los ingresos estatales aumentaron solo en la medida en el que el cambio exterior inducido por la producción se tradujo en importaciones que pagaban aranceles. Recordemos que la explotación de quina se da de forma catastrófica, pues se talaban todos los árboles y no había reforestación, no se cuidaban los árboles, todo se acababa, por eso su aporte al PIB era muy limitado, solo en cortos momentos. También el producto se exportaba en bruto y no hubo eslabonamientos hacia adelante y tampoco hacia atrás. No se hizo investigación para determinar la composición de las cortezas y no se clasificaba en el país, con el resultado de que se exportó sin saber su calidad y los compradores extranjeros ponían los precios a su voluntad una vez se realizaban los estudios en sus propios países. De la bonanza cauchera se puede decir que era el resultado de una actividad extractiva en el bosque. Igualmente, no se generó urbanización debido a su localización en áreas apartadas de los centros urbanos y no creó demanda efectiva para el desarrollo de infraestructura de transporte. También se puede decir que no hubo eslabonamiento hacia adelante, pues el producto se exportaba sin una elaboración previa. Otros productos también como el palo Brasil, el DVD, el palo mora, como la tagua o el añil, tampoco tenían eslabonamientos significativos y no generaron ni urbanización ni un desarrollo en la infraestructura. El fisco siempre fue muy pobre en el siglo XIX, pero estas exportaciones diversas hicieron menos dramática la crisis fiscal permanente en esa década. En este sentido tuvieron un pequeño enlace fiscal. En los términos de Hirschman, pero el efecto fue limitado, debido a que los ingresos tributarios solo cubrían los costos de mantenimiento del aparato estatal y quedaba muy poco para inversión productiva, incluyendo en esta el capital humano. El café. La economía colombiana se transformaba con el auge del café. Esto ha ocurrido por la riqueza de enlaces de la producción cafetera en Colombia. Hay eslabonamientos hacia atrás al encontrarse una relación positiva entre kilómetros de vía férrea y exportaciones de café. El café en el siglo XX también generó demanda de transporte por carretera y por redes viales. Y por la red vial después de 1930, lo cual por fin logró la integración de un mercado nacional. Ramírez halló que los coeficientes de variación de los precios de algunos productos entre diversas regiones eran 3 veces menores en 1938 que en 1928.
Es la existencia de este mercado nacional lo que hace posible el desarrollo industrial acelerado a partir de los años 30. Otra característica del café es que se produce en la mayoría de las zonas del país y en una alta proporción entre agricultores pequeños y medianos. Esto crea una demanda de bienes manufacturados estandarizados, lo cual es una condición necesaria para la industria moderna. A eso se refiere Hirschman al hablar de los enlaces de consumo. Otro enlace hacia atrás del café fue el efecto sobre la producción metalmecánica. Para 1925 existían en el país 27.000 despulgadores y 500 trilladoras, que según Bejarano en 1988, además de implicar una gran difusión de conocimientos mecánicos, no era poco en una agricultura que apenas en la segunda década del siglo XX comienza a incorporar maquinaria en forma limitada. Ahora viene la urbanización. Las exportaciones de productos primarios después de 1870 tuvieron importantes eslabonamientos a través de la urbanización. La actividad comercial se desarrolló a raíz de las importaciones y el comercio interno llevó a la aceleración de la urbanización. Como podemos observar en la tabla 1, se muestra que la población en las principales ciudades cayó como proporción de la población total entre 1843 y 1870. Las excepciones son Medellín y Barranquilla, que crecen más rápidamente, pero en 1870 todas las ciudades son muy pequeñas, hay que recordar eso. Ya a partir de 1870 la urbanización fue creciendo más rápido y las 12 principales ciudades pasan de tener un 5,9% de la población total a un 13,6% en 1905. En este último año, Bogotá ya cuenta con 100.000 habitantes y Medellín con 55.000 habitantes. Ya para terminar, recalcamos lo que dijo en 1921 Bill, que fueron los grandes avances en infraestructura que tuvieron las grandes ciudades que contaban con más de 20.000 habitantes, las cuales ya tenían a su mano plantas eléctricas y acueductos. Ya luego venimos a hablar del banano. El banano. Pues Buccelli en 2005 describe la historia del banano. Habla que el producto en la zona bananera de Santa Marta es típico de una industria enclave que llevó a la construcción del ferrocarril del Magdalena, aunque estaba dedicado al transporte de la fruta. Luego también Bill, como ya lo había mencionado, también en 1921, dice que el 85% de los ingresos del ferrocarril de Santa Marta se deberían del tráfico en bananos. Los barcos de United Fruit llevaban el producto al extranjero e importaban comida y manufacturas para los ejecutivos y trabajadores de las empresas. No había enlaces entre otros sectores. En sus inicios, el gobierno promovió la inversión extranjera en banano y le otorgó beneficios fiscales. También existió entonces el enlace fiscal y el sector contribuyó muy poco a los ingresos estatales. En el desarrollo de la industria en Urabá en los años 70 sí hubo un eslabonamiento hacia adelante. La variedad Valery que se sembró allí y después en el Magdalena tenía que exportarse en cajas de cartón, y esto originó una producción nacional especializada en este bien. La producción bananera en Urabá también llevó a la terminación de la carretera de Medellín en esa región.
Bueno, el estudio de Uccelli relata cómo el banano logró crear empresarios locales que se encargaron de la producción y comercialización del banano una vez la United Fruit abandonó el negocio en el Magdalena. Abandonó el negocio en el Magdalena. En Urabá también hay hombres de negocios que eran del ámbito local, crearon comercializadoras internacionales y lograron con gran éxito producir grandes cantidades del banano. Más sin embargo, en el caso del Magdalena parece que estos empresarios no se diversificaron y no crearon empresas en otros sectores. Entonces se dice que no hubo encadenamientos de ningún tipo. El censo industrial que se hizo en 1945 muestra que el departamento de Magdalena era el que menos establecimientos industriales tenía, después del Huila y también era el penúltimo en cuanto a personal ocupado. Igualmente fueron mínimos los eslabonamientos hacia la educación, dado el tipo de mano de obra requerida en la industria del banano. Ya para ir concluyendo, hablaremos del petróleo. Es otro caso de industria enclave. Sí, señor. El sector ha tenido muy pocos enlaces hacia atrás o hacia adelante. También hay que tener en cuenta que los insumos de los oleoductos han sido importados en su mayoría, al igual que los componentes de las refinerías y su ingeniería. La industria sí ha estimulado la producción de ingenieros y ha entrenado en las empresas técnicos que han contribuido al desarrollo de este y otros sectores. El petróleo sí ha tenido un enlace fiscal. La producción petrolera ha contribuido de manera importante al fisco nacional y a algunos fiscos locales mediante los impuestos de renta, de gasolina y también de regalías. Durante largos periodos también ha subsidiado el transporte a través de precios que son derivados del petróleo inferiores a los internacionales, y de esta manera ha contribuido al desarrollo del mercado nacional y también al comercio exterior. Finalmente, a través de las exportaciones y la inversión que se ha recibido del extranjero, ha provisto recursos de cambio para la inversión en maquinaria y equipo para otros sectores, y así fortalecer la explotación del petróleo, que tengamos en cuenta en Colombia es muy importante. Bien, hablemos del enlace de consumo. En el artículo de 1977, Hitzman sostiene que, recito, los nuevos ingresos obtenidos en el proceso de producción y la explotación de bienes básicos pueden gastarse al principio en importaciones, pero en cuanto alcancen el volumen suficiente, estas importaciones podrían ser sustituidas por otras nacionales. Esto fue lo que pasó en Colombia con la industria textil, durante todo el siglo XIX. Los textiles fueron la principal importación, y los comerciantes nacionales, y en particular los que estaban en la región antioqueña, crearon una red de distribución en todo el país. Aprovecharon esta experiencia para iniciar el proceso de sustitución de importaciones. El análisis de nuestra historia económica sugiere que el grado de enlaces de diferentes tipos de una industria afecta la estructura y ritmo del crecimiento de la economía como un todo. Una de las conclusiones es que la minería y las industrias clave tienen pocos enlaces y no producen una estructura económica diversificada, aunque sí pueden generar las divisas para hacer posible la inversión en nuevos sectores que aumentan la productividad general
Sí, pero la política económica debe diseñarse para que estos otros sectores sean rentables. Es importante que la política económica se diseñe para disminuir los sectores con mayor eslabonamiento, que son como la quina, el caucho y los ya mencionados. En la historia económica de Colombia es claro que el Fondo Nacional del Café contribuyó a estabilizar los ingresos, de cambio exterior, lo cual en conjunto con otros instrumentos logró disminuir la volatilidad de la tasa de cambio colombiana. Por último, el Estado puede hacer mucho más para subsidiar la ciencia, la tecnología, con el fin de promover la producción con enlaces hacia bienes con mayor capacidad de crecimiento futuro. Recordemos también, o resaltemos lo que Urrutia dice, que los productos agrícolas como el tabaco, la quina y el caucho tuvieron pocos o nulos eslabonamientos, además de que su existencia fue efímera, por lo que ya habíamos mencionado, que era la tala excesiva de los árboles, la forma con la que se elaboraba o se recogía el producto era un desastre y no se pensaba en la conservación o en unas futuras explotaciones. Bueno, ya con esto vamos por terminar la exposición. Espero haya quedado muy claro lo que traté de expresarles en estos momentos durante a lo largo de la exposición. Esta fue mi exposición para Historia de Colombia 2 con el profesor Guillermo Yachi. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado. Les recomiendo darle like y suscribirse a mi canal.